Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Todos los días, queridos niños, tenemos una hermosa catequesis. Cómo Jesús nos va enseñando, cómo Jesús nos va regalando algo tan hermoso, algo tan lindo, queridos niños. Y por lo tanto, estamos con nuestra catequesis del día de hoy, con un tema muy importante. El tema del día de hoy es José. Sobre José, queridos chicos, entonces es el tema que hoy, los patriarcas de Israel, los patriarcas que van formando, que van dando la consistencia, la fuerza, el eje, el esqueleto, queridos niños, de esta nación que se llamará Israel. Y aquí le tenemos entonces al patriarca José. Por lo tanto, vamos a estar siempre atentos, como siempre, queridos niños, porque necesitamos aprender, no debemos distraernos. Tengan su Biblia, tengan su cuadernito, vamos a entender, vamos a escuchar. Escuchemos con atención la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esta es la palabra del Señor que desde la Biblia nosotros escuchamos. Como José, poco a poco, va siendo muy amado, muy querido, pero lo más importante que después José tendrá esa fuerza para salvar a su pueblo. Dios le va eligiendo aún en los momentos difíciles, queridos chicos, porque José fue pasando por situaciones muy complicadas en su vida, pero después llegó a ser muy importante porque Jesús, porque Dios, porque el Señor le dio una bendición especial para salvar a su pueblo. Muy bien, queridos niños, vamos a estar atentos siempre, tener nuestra Biblia, nuestro cuadernito, y así podemos ir aprendiendo tantas cosas con Jesús. Volvemos con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Mucho gusto. Buscamos al señor Cosmo, el que llaman el griego. Son afortunados, soy yo. Qué bien, gracias a Dios. Tenemos que ir a Tierra Santa, donde el sultán. Tenemos una carta para el cardenal. ¿Y yo qué podría hacer? ¿Podrías vendernos un pasaje? Un pasaje a Tierra Santa cuesta mucho dinero y no creo que ustedes lo posean. Lo siento mucho, pero no puedo ayudarles. Vamos a Tierra Santa a predicar la palabra de Dios. Pero necesito el dinero. Es a Jesús a quien le rehusas el pasaje.
Ustedes tienen un gran privilegio porque es desde aquí que zarpan las naves cristianas hacia Tierra Santa, la tierra donde nació nuestro Salvador. Una noche una estrella alumbró sobre Belén y anunció el gran misterio, el nacimiento del reino de amor, un reino sin confines. Sí, arrodíllense, es de Belén de donde viene el Salvador. Arrodíllense, hermanos, Él está aquí también para esto, para estar aquí con ustedes. Él ha sido ungido. Vuelve para predicar la buena nueva, para anunciar la liberación a los prisioneros, la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos, para anunciar al fin los días de la gracia. Vayan con Él y lloren sus pecados. Hay que subir eso también, marineros. Eso es. ¡Subir Eso, aquello! vamos. ¡Rápido, rápido, holgazanes! ¡Hay que hacerlo rápido! ¿Qué pasa? ¡Pero todo antes de 1 hora! ¡Rápido! Les ruego, deténganse. Déjenlos, no han hecho nada. Suéltenlos, les ruego. ¿Pero qué sucede? Se están llevando a mis hijos. Esta noche los embarcarán y luego los venderán como esclavos. Así ese hombre se cobrará las deudas que mi marido tiene con él. ¿No te avergüenzas contigo mismo robarle los hijos a una madre? No tienes piedad. Solo obedezco. No soy yo quien vende a esos dos, solo soy el siervo de mi patrón y no me es posible desobedecerle. Entonces llévame con él, debo hablarle enseguida. Pero te advierto, tiene el corazón más duro que una piedra, no te servirá de nada. Déjanos pasar. ¡Oh! Quita a los perros. Quieren hablar con el jefe. Peor para ellos, si así lo quieren. Quietos, cálmense, hermanos perros. Así, bien. Pero nadie lo había logrado. Es increíble. No tengo mucho tiempo, díganme lo que vinieron a decir deprisa. Quiero que le devuelvas los hijos a esta mujer. ¿Quieres? ¿Y tú quién eres para darme órdenes? Escúchame bien, esos dos son mis esclavos. ¿Sabes cuánto dinero le tengo prestado al marido de esta mujer? No tienen dinero para pagarme la deuda y yo los vendo. ¿Cuánto dinero deberían darte? 12 piezas de plata, ¿acaso las tienes? Aquí está todo tu dinero y ahora firma la liberación. ¿Viste cómo era de fácil? Pero antes de irme, déjame contarte una parábola. Mientras sea breve porque tengo mucho que hacer. Había un hombre rico cuyas tierras producían mucho grano y él construía graneros siempre más grandes. Se decía a sí mismo, has almacenado bienes que durarán muchos años, ahora descansa, come y bebe. Pero Dios le dijo, insensato, esta noche te será pedida el alma, ¿y a quién irán a parar todos tus bienes? Así le sucede a quien reúne un gran tesoro para sí y no se hace rico de amor frente a Dios. ¿Estás hablando de mí? ¿Esa parábola se refiere a mí, hermano? ¡Contéstame! Adiós. ¡Hijos! ¡Hijos míos! ¡Hijos míos! ¡Están a salvo, hijos! ¡A salvo! ¡Ánimo! ¡Más arriba! ¡Vamos! ¡Zarpamos! ¿Y nosotros cómo haremos? El dinero lo enviará a la providencia. No nos queda más que orar y esperar.
Oh, Otranto al fin. ¡Bendito Dios! Ya, párense, frailes. Tenemos que cargar. ¿Para dónde están zarpando? Nuestro puerto de llegada es San Giovanni di Acri, en Tierra Santa. También nosotros vamos a Tierra Santa a anunciar la palabra de Dios. ¿Podrían darnos un pasaje, por favor? ¿Ah? ¿No tienen dinero? Fuera de aquí, frailes. Por Dios. ¿Cómo se atreven, cobardes? No toquen a esos frailes. Quieren ir a Tierra Santa, noble señor, sin pagar. Francisco. Querido hermano. ¿Entonces quieres ir a Tierra Santa y no puedes pagar? No tenemos dinero, Vizcardo. O nos ayuda la providencia o tendremos que ir nadando. La providencia no puede hacer nada más que ayudarles. Tú salvaste mi alma y yo pagaré tu viaje. Oh, hermano. Dios te lo pagará. Bueno, creo que estamos listos. Sí, eso es. Ajá. Vamos, arriba. Eso es, arriba. Vamos, estamos tarde. ¿Qué pasa con Pronto partiremos, Francisco. Ya está todo listo. ¡Vamos! ¡Ánimo, arriba! ¡Más fuerte, más fuerte! Eso es, arriba, vamos, extiendan. Muy bien, muy bien. Muy bien, así se hace. ¡Jalen! ¡Vamos! ¡Un poco más, un poco más! Al fin vamos a llegar a Tierra Santa. Hablaremos con el sultán. ¿Cuánto dices que tardaremos? No tengo idea. Este año es la tercera travesía que hago. Salve Regina, Mater Misericordiae Vida. A te clamamos exuls filis Abae. A te suspiramus gementes et flentes en ac lacrimarum valle. Ella ergo ad caca nostra. Y los tuos misericordes oculos ad nos converte, et lesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende, o clementis, o pia, o dulcis Virgo María.
Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, queridos niños. Qué lindo entonces, queridos niños. Vamos aprendiendo tantas cosas lindas con Jesucito que nos va enseñando. Y ahora vamos a aprender más y vamos a conocer qué es de la vida de José, quién es José, qué sucedió con José, queridos niños. Vamos a estar atentos para aprender muy bien y conocer la historia del patriarca José. Jacob vivía en Canaán con sus 12 hijos. José era el más querido de su papá y por eso sus hermanos le tenían envidia. Y así, queridos niños, sabemos que Jacob, el papá de José, tenía 12 hijos. El último, entonces, el pajahué, queridos niños, era José y era muy querido por su papá. Imagínense, queridos niños, entonces, cómo le apreciaba, cómo le quería. Pero los mayorcitos ya le comenzaban a envidiar a su hermanito porque era muy amado, muy querido por su papá, que era Jacob. Vamos a seguir escuchando, queridos niños, esta historia del patriarca José. Un día, José fue a llevar comida a sus hermanos, que estaban con el rebaño lejos del campamento. Al verlo, planearon matarlo por la envidia que le tenían, pero al final lo vendieron a unos mercaderes que iban a Egipto. Y un día entonces, cuando él se va junto a sus hermanos en el campo para visitarles, enviado por su papá, y entonces ahí los hermanos mayores planean matarlo, queridos chicos. Qué pena, qué pena. Los mismos hermanitos que quieren matarlo por envidia a su hermano menor, porque su papá lo amaba, lo quería mucho. Pero al final, porque ahí interviene uno de ellos, que es Rubén. Rubén se llamaba el hermano mayor. No lo matemos, no hagan eso, no hagan eso. Y entonces le defiende de cierta manera a su hermano menor, a José. Pero lo van a vender como esclavo. Y así José se va entonces con una caravana hasta Egipto, vendido como esclavo, queridos chicos. Vamos a seguir escuchando esta historia tan interesante del patriarca José. Mancharon su ropa con sangre y dijeron a su papá que una fiera lo había devorado. Jacob lloró mucho la muerte de su hijo. Y así, queridos niños, lo venden como esclavo, pero quieren mentir a su papá Jacob y le dice que una fiera, que un bicho, que un león le había matado a su hermanito y le llevan una ropa toda ensangrentada, como diciendo, esto es lo que hemos encontrado de nuestro hermano José. Y le llevan y le muestra, esta es la vestidura, este es el vestido, esta es la ropa que usaba José cuando le devoró una fiera. Imagínense, queridos niños, cómo sus propios hermanitos le quieren engañar a su propio papá, diciendo que su hermanito había muerto, comido por las fieras. Sin embargo, ellos lo habían vendido como esclavos. Queridos niños, vamos a volver nosotros enseguida sobre esta historia de José. Ahora volvemos con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio luminoso, el bautismo de Jesús en el Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como siempre, con cosas tan interesantes, tan lindas, queridos niños, con esta catequesis, que podamos aprender, que podamos conocer, que podamos fortalecernos, queridos chicos. Todos juntos vamos dando pasos importantes, aprendiendo con Jesús, queridos niños. Pero hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es José. La vida del patriarca José. Estamos aprendiendo y estamos conociendo sobre la vida de José, que fue vendido por sus hermanos. Bueno, vamos a escuchar entonces con mucha atención, porque viene la primera preguntita, queridos niños. ¿Dónde vivía Jacob con sus hijos después de que tuvo su familia y después de que volvió de nuevo hacia su tierra? ¿Dónde se encontraba entonces, queridos chicos? Jacob vivía en Canaán con sus 12 hijos. José era el más querido. Muy bien, Jacob vivía en Canaán. Jacob volvió a Canaán. Él había huido, se fue lejos,
Pero luego de un cierto tiempo, después de haberse casado, tener sus hijos, volvió entonces a estar ¿dónde, queridos chicos? A estar en la tierra de Canaán, que Dios le había prometido justamente a Abraham, imagínense. Y luego lo había reafirmado a Isaac. Y ahora Jacob que vuelve de nuevo, es decir, Israel, a la tierra de Canaán. Y ahora atención a la segunda preguntita, queridos niños. ¿Por qué, queridos niños, los hermanos mayores de José planearon matarlo? ¿Cuál fue el motivo? Planearon matarlo por la envidia que le tenían, pero al final lo vendieron a unos mercaderes que iban a Egipto. Y ahí está, queridos niños, la envidia. Tantas veces, queridos niños, tenemos esa envidia que nos carcome, que tenemos por dentro. Envidiamos todo. Le envidiamos al compañerito, le envidiamos al hermanito, le envidiamos a todos, queridos niños. Qué feo que es eso. La envidia es lo peor, queridos chicos, porque eso quiere decir que ni nosotros mismos sabemos nuestras cualidades, nuestras riquezas, qué tenemos y cómo tenemos. No tenemos que ser envidiosos. Aquí el problema por el cual quieren matar a su hermanito, a José, es justamente porque ellos le tienen envidia. Y ahora la tercera preguntita, queridos chicos. ¿Qué le dijeron, queridos chicos, los hermanos de José a su papá, a Jacob, después de que su hijo había desaparecido? Después de que ellos le habían vendido a su hermano para que vaya hacia Egipto. Mancharon su ropa con sangre y dijeron a su papá que una fiera lo había devorado. Y ellos tenían que engañarle, evidentemente, queridos niños. Tenían que decir cualquier cosa, inventar cualquier cosa para convencerle a su papá qué es lo que había sucedido. Y esto es lo feo, queridos chicos. Aquí nosotros nos damos cuenta que los hermanos se van y le dicen a su papá, le dicen a Jacob. Y bueno, lo que nosotros aquí encontramos es que le ha devorado una fiera, le mató un león, le comió un león. Estas son las ropas ensangrentadas que quedaron de nuestro hermano José. ¡Qué mentira, queridos niños! Pero eso es lo que tuvieron que inventar para decirle a su papá, a Jacob. Muy bien, queridos niños, y así por el día de hoy vamos concluyendo nuestra catequesis. Pero no se olviden que vamos a volver a reflexionar sobre nuestros patriarcas. Y como siempre vamos a terminar con una oracióncita, queridos chicos. Y en esta oportunidad ponemos nuestras manitos juntas y le rezamos a nuestra mamita del cielo. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesús descienda sobre cada uno de ustedes, queridos niños, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que Dios les bendiga a todos, queridos chicos. Y hasta la próxima con más de nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.